tenemos la agenda de trabajo. Eh, Vamos a hacer una introducción, vamos a contarles sobre nuestro trabajo, nuestros contextos, dónde trabajamos. Silvina va a presentar algunas secuencias en nivel secundario, yo voy a presentar secuencias en nivel terciario, también vamos a mostrar producciones de los alumnos y bueno, si tienen comentarios o preguntas, la idea sería que vayan anotando en el chat. em, y bueno, en los últimos 10 minutitos que tenemos podemos debatir o cualquier inquietud o si tienen algún ejemplo relacionado con lo que vamos a charlar. Así que primero queríamos preguntarles si realmente cuando planifican y o sea, cuando planifican las clases y arman los proyectos, incluyen ESI, si lo hacen teniendo en cuenta proyectos interdisciplinarios con alguna otra materia o si prefieren trabajar de forma individual. En el caso a lo mejor de los profes de inglés, como tomamos contenidos de otras materias, es común que trabajemos tomando esos contenidos, ya sea de historia, de literatura o demás. Así que bueno, la idea sería que nos digan, que nos cuenten en qué se sienten más cómodos. De forma, ya que es transversal, digamos, prefieren armar proyectos interdisciplinarios o trabajan la ESI desde su materia. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Eh, Agradecemos que hayan decidido compartir este espacio con nosotras, que tiene como objetivo general justamente compartir. Nosotros vamos a compartir experiencias, vamos a compartir secuencias, podemos compartir dudas, y lo que sí estamos seguras es que estamos todos aquí compartiendo la iniciativa de enriquecer nuestras prácticas, ¿no? Desde que Silvana y yo empezamos a planear, bueno, de qué se iba a tratar nuestra propuesta, fuimos conscientes de algo que justamente llegué a escuchar en la charla anterior. eh, en el contexto en que nosotras trabajamos, en la región en la que nosotros trabajamos, el camino de la ESI es bastante transitado. Ya no podríamos pensar nuestra planificación y nuestra práctica sin que sea a la luz de la ESI. Pero sabemos que quizás en otras provincias o en otros contextos, en otros sistemas, puede haber cierta resistencia aún, si se quiere. Como sea, contamos con una ley nacional de ESI, estemos de acuerdo o no, la ley nos avala. Es la ley 26.150 que se sancionó en el año 2006, y que bueno, y que tiene como objetivo justamente asegurar el derecho a la educación sexual integral en todos los establecimientos, tanto públicos como privados y de todos los niveles de nuestro país, para que los estudiantes puedan, bueno, tomar decisiones libres, informadas y responsables, tanto de su cuerpo como de sus proyectos de vida. Es por eso que la ley abarca aspectos, bueno, no solo sociales, culturales, afectivos, también biológicos y psicológicos de la sexualidad. Soy profe de inglés, eh, empecé a trabajar justamente cuando se sanciona la ley en el año 2006. En aquel momento, enseñar inglés, algunos habrán compartido la experiencia, no era lo que es hoy. Nos regulaba un libro de textos, ¿sí? Que recreaba artificialmente algunas situaciones que podían pasar en lugares desconocidos del mundo con personas y personajes que desconocíamos, que quizás ni siquiera existían, pero que ahí estaban para hacernos repetir hasta aprender cierto vocabulario y ciertas estructuras. De a poco, por suerte, nos fuimos moviendo hacia un enfoque más comunicativo hasta llegar al enfoque AICLE, que nos permitió cambiar el espectro y también el objetivo de nuestras clases. Nos abrimos a incorporar en el aula material auténtico, letras de canciones, películas, series, pero también experiencias personales de nuestros estudiantes, intereses,
problemáticas. Eh, Creo que nunca antes la educación había sido tan en contexto, al menos en el aula de inglés. Unos años después, desde el 2018, soy profe también del área de construcción de la ciudadanía, que debo reconocer, no sé si alguien más enseña otra materia, que los estudiantes se predisponen de otra manera, están un poco más abiertos al debate. Esto quiere decir que no son tan apáticos, que a veces, quizás desde el área de inglés, todavía tenemos que derribar algunas barreras hasta llegar a, a esos contenidos que en realidad les sirvan para la vida, más que para aprender o reproducir. Eh, Todos los años les propongo, en el periodo de diagnóstico que me tomo para conocernos y saber de qué se va a tratar nuestro proyecto, les presento cuáles son los ejes de construcción y los ejes de la ESI. Entonces, ellos seleccionan, ¿sí?, los ejes sobre los cuales trabajaremos y proponen contenidos. En base a eso, reconozco que lleva tiempo, que a veces se nos hace difícil hacernos ese tiempo, pero preparo un cuadernillo con el que trabajaremos, al menos en los 3 módulos que, que nos lleva, que llego a abarcar durante el año. No me ha fallado ninguno de los años, siempre surge la violencia, en cualquiera de sus formas. Y eso nos hace ver que nuestros estudiantes están atravesados por la violencia, sea por la violencia de género, que es lo que vamos a presentar hoy, bullying, discriminación, en fin. Este año, justamente vengo a presentarles esto, surgió violencia de género. Tenemos en nuestra ciudad muchos casos eh, y bueno, ahí me puse manos a la obra a ver desde dónde lo enfocaba. Traté de ir un poquito para atrás hacia otros niveles de, de su educación y retomamos algunos cuentos infantiles, algunos relatos de esos que saben de memoria y repiten, que encontramos hasta en las bibliotecas de la escuela, pero que rara vez se han detenido a analizar cuál es el mensaje oculto, digamos, detrás de la personalidad de los personajes o de ese final feliz con el que terminan algunos cuentos. Leímos algunos que no recordaban tanto y tratamos de, mm, después de algunas clases de debates, de intercambiar ideas y de ver la vida de esos personajes en versión 2025, ¿sí? Con lo que ha cambiado nuestra sociedad, con lo que ha cambiado, bueno, los derechos ganados en la mujer, eh, y haciéndonos eco de, bueno, un tren, otra cosa que no podemos dejar ya fuera del aula, que son las redes sociales y la inteligencia artificial, un tren de Instagram que por esta zona está bastante de moda en base a la canción En otra vida, no sé si la han escuchado. Bueno, la artista cuenta cosas de una historia de amor que no fue, que en otra vida podría ser, pero que en esta no. Y ellos tomaron esa canción para darles otra oportunidad y otro final en otra vida a los personajes de los cuentos que conocemos. Entonces, ¿qué sería de Cenicienta en otra vida? ¿Qué hubiera pasado con Rapunzel en otra vida? ¿O qué pasará con Caperucita en otra vida? Editaron imágenes con inteligencia artificial y salió esta linda producción que En esta no se recapitularon en pudo, un pero video. en otra vida. En esta no se pudo, pero en otra vida. En esta no se pudo, pero en otra vida. En esta no se pudo, pero en otra vida. Bueno, eh, a medida que trabajamos esto también me doy cuenta cómo, digamos, las relaciones entre los compañeros empiezan a cambiar, ¿no?
al agruparse, sentirse identificados, compartir experiencias. Eh, no nos quedamos acá. Pensamos cuál habrá sido la consecuencia en tantas generaciones de haber crecido con esta idea de un príncipe que nos rescate, de que la única forma que teníamos de cambiar el estilo de vida a las mujeres que no nos gustaba o con la que no nos sentíamos cómodas era con un príncipe millonario, este lugar en el que nos dejaban los estereotipos de belleza, y reflexionar sobre si estos relatos de alguna forma pudieron haber, esta violencia simbólica pudo haber devenido de alguna manera en violencia física, ¿no? Por el rol del hombre en nuestra sociedad. Eh, para eso, esta vez elegí letras de canciones. Nos pasa, y luego Sil va a profundizar en esto, pero nos pasa que a veces repetimos letras de canciones sin ser conscientes de lo que estamos cantando hasta en español. Em, por eso, en la secuencia siguiente, eh, la propuesta empezó con la canción Si algún día me toca a mí, de Karen Méndez. Las chicas, para las chicas siempre es más fácil ponerse en el lugar del artista porque, bueno, son las que de alguna manera atraviesan las situaciones que presenta. A los chicos les costó un poco más entrar en tema, pero bastó con hacerles pensar en ese momento en alguna de las mujeres de su vida. Claro, especialmente con las canciones de hoy, que sobre todo resaltan cuestiones de nuestro cuerpo. Eh, bueno, a los chicos hacerlos pensar en su madre, hermanitas, primas, sus propias novias. Eh, Nosotros trabajamos con un cuadernillo y en ese espacio tenían un lugar para graficar. Tenían que despojarse por un ratito de sus celulares, de la charla con el compañero y enfocarse en lo que la canción les hacía sentir. Todavía me acuerdo del silencio al final de la canción. Les pregunté si podían resumir en una palabra qué habían sentido. Y así al unísono fue miedo. La canción habla del miedo que siente una mujer al salir sola a la calle, lo que vivimos a diario, y que pudimos relacionar en ese momento con la historia de Caperucita, el mandato que había desobedecido, la consecuencia de haberlo desobedecido, y que sin irnos a los cuentos fantásticos lo vivíamos a diario. Eso fue lo que ilustraron y pudimos, bueno, charlar un poco y concientizar de que a veces cuando los padres o los adultos nos persiguen para mandar, que enviemos un mensaje al llegar, que nos comuniquemos con una amiga que nos acompañe, o que esté atenta a la llegada, o con quién nos vamos, o bueno, en fin. Em, Pasamos a la siguiente canción. Esta vez la artista se les hizo un poco más cercana, aunque no la conocían tanto por esta canción, por otra. Em, Cuando ese miedo de la mujer se concreta y sufre alguna situación de violencia. Hicimos el mismo ejercicio de escuchar la canción, de ilustrar, de asociarla con un graffiti que hayan visto, con algún poema, alguna frase o algo que lo represente. Eh, y bueno, la conclusión luego fue que la misma música y el ímpetu con que Miss Bolivia la canta, habla del dolor y de la impotencia, ¿sí? Al momento de que sabemos que a una de las nuestras, nuestra amiga, nuestra madre, nuestra vecina, le pasa algo. Acá trabajaron con el folleto este que hicieron con el hashtag Ahí no es, para alertarnos los unos a los otros sobre posibles red flags, esas advertencias que algunas personas nos pueden ir dando y que a veces quien está en la situación de violencia no puede reconocer, y ahí es donde se pone en juego la cercanía de una amiga o de alguien que esté atento para proteger. Y la última canción es, esta sí fue la que más cercana
les resultó, es la canción Sin Miedo, se llama así Canción Sin Miedo de Rocío Quirós. Tiene varias versiones, yo elegí la versión argentina porque, bueno, la canción habla del pedido de justicia luego de que un acto de violencia se consuma. Eh, y nombra a mujeres argentinas que han sido víctimas de femicidio. A modo de homenaje, de nombrarlas, de renombrarlas y de intentar que esto no se repita, ellos se agruparon, investigaron la vida de cada una. En algunos casos se quedaron muy sorprendidos porque eran chicas mucho más jóvenes que ellos. Eh, bueno, y pudieron elaborar, eh, sí, muy movilizador, sobre todo porque en la ciudad tenemos, que es la última secuencia en la que pudimos mencionar algunas mujeres, inclusive una niña de 10 años que mataron hace poquito en nuestra ciudad y que en las aulas nos encontramos con familiares. Me pasó, tenemos el caso de Camila Borda en nuestra ciudad, una vez estar, bueno, trabajando con otro grupo y nos acercó la representante de una biblioteca que lleva su nombre y uno de mis alumnos, que nunca me había tocado el tema, me dijo, te vi con mi hermana. Y era una foto de su hermana que nos habíamos sacado con la bandera. Entonces, saber que que mantenemos de alguna manera vivo el nombre, la historia, y que lo usamos como disparador para que no se repita, a veces es un aliciente, ¿sí? Para que nuestros estudiantes encuentren cierta respuesta en el aula. Bueno, Sil, Bueno, ¿querés seguir con la tuya? sí, ahí va. Bueno, cambiando un poquito de tema, yo voy a mostrarles una secuencia, el contexto en el que trabajé en la ciudad de Rosario. Yo daba clases en el profesorado de inglés, en el taller de docencia 2, y en este caso, bueno, trabajando con la ESI en nivel superior, lo que hicimos en el segundo semestre, estuvimos trabajando con la lectura de documentos en general, con la ley, con los documentos que hay en provincia de Santa Fe. También leímos papers académicos acerca del tema, que era la primera vez que tenían contacto, grupo, digamos, con la ESI en el profesorado. Así que, bueno, hicimos un debate, una apuesta en común, y después de eso, el otro paso fue llevarles secuencias, secuencias que fueron puestas en práctica en secundaria, de diferentes temas como estereotipos, hábitos saludables, métodos anticonceptivos, el rol de la mujer en el cine y la publicidad, entre otros. Y una vez que debatimos y hicimos toda la puesta en común y analizamos todas esas secuencias, lo que hicimos fue, bueno, les di la consigna de trabajo y tenían que trabajar de a dos y armar una exposición eligiendo un tema de la ESI. Y como generalmente se hace en segundo año, tenían que presentarlo en la clase y el resto de los compañeros iban a ser como si fuesen los alumnos. También ellos podían elegir si lo querían implementar en primaria o en secundaria, teniendo en cuenta que en Rosario, bueno, en la provincia de Santa Fe, inglés comienza en séptimo grado, eh, que es totalmente diferente a provincia de Buenos Aires. Así que otra cuestión que tuvimos en cuenta y que yo, eh, o sea, fue importante charlarlo con el grupo, es el tema de la elección de material, porque ellos podían elegir cualquier tipo de texto, desde un cuento, una canción, un video, como disparador o como para trabajar sobre eso, o podían elegir una unidad de un libro de texto. Entonces, al elegir un libro de texto, que para los profes de inglés, como ya dijo Silvina,
es un apoyo, ¿sí? Pero también hay que ser crítico. Hay que ver qué representaciones tiene, qué estereotipos, cómo muestra, por ejemplo, a la mujer, cómo muestra a una mujer empoderada, a una mujer independiente, cómo muestra a la familia, ¿es la familia típica? Bueno, entonces también ir con el ojo crítico a ver si elijo tal unidad de tal libro de texto, cómo implementaría, cómo cambiaría, modificaría ese contenido para implementarlo en la escuela. Entonces, algunos de las secuencias que el grupo organizó y planificó y diseñó, una se llama Read and Sing Between the Lines, leer y cantar entre líneas, otra estaba relacionada a grooming, otra era derribando mitos y tenía que ver con el HIV, y la otra del hábitos saludables y estilo de vida saludable. Yo en este momento elegí dos para mostrarles, que son la de las canciones y la del HIV. Ahí va. Bueno, en la secuencia que se llama Leer y cantar entre líneas, este dúo que trabajó eligieron como disparador llevar una imagen de Maluma. Entonces, la idea sería, lo conocen, qué tipo de música canta, conocen las canciones, conocen las letras. Bueno, después armaron la presentación del tema, la práctica y el debate que surgió en la clase, y pensaron también en algunas acciones futuras. Lo interesante de esta secuencia es que una de las chicas que estaba estudiando ya estaba trabajando y la pudo poner en práctica justo en ese momento que estábamos en clase. Y bueno, su comentario, lo que llevó a los aportes que llevó a la clase, primero que los chicos estaban muy motivados porque era algo cercano, eh, y el impacto de la implementación de la ESI, que, como Silvi también dijo, a veces, no en todos los lugares, están, a lo mejor nosotros en Provincia de Buenos Aires lo tenemos más arraigado y en otros lugares no es tan común. Entonces, trabajar estos temas y llevarlos al aula en secundario, eh, bueno, eso fue lo que recibí por parte del comentario de la alumna. La canción que eligieron fue Cuatro Babies, que es cantada por Maluma con otros cantantes. También en la secuencia aparecen otras canciones. Y el tema es cómo la mujer aparece en las letras en 4 minutos y pico que dura la canción, cuántas veces nombra la violencia en contra de la mujer, cómo está la mujer cosificada, es una letra machista. Y bueno, la idea de todo esto eh, era que llegaron a la conclusión, y lo charlamos ahí en clase también, que los productos culturales están, uno consume todo el tiempo, la importancia es saber qué consume cada uno, y si tengamos un pensamiento crítico de saber realmente qué estamos repitiendo o qué estamos cantando, como dice ahí. Puede ser que estemos debajo de la lluvia o en una disco, pero que sepamos qué estamos diciendo, ¿no es cierto? De poder ser conscientes de eso. Y por otro lado, tenemos la secuencia que se llama Derribando mitos, que me pareció muy interesante. En este caso, partieron de la historia que se llama The Bag and Me, que es el bicho y yo. Por un lado, con un tema que no es tan común, a lo mejor para llevar a la clase de inglés de secundaria, pero también porque si lo pensamos desde el lado de la ESI, cuántos ejes, cuántas cosas tienen en común con los derechos, con, eh, con los preconceptos, con los prejuicios,
con los estereotipos, cuánto puede sufrir la violencia, la ignorancia también, por miedo, por negación, bueno, está todo relacionado. Y después de trabajar con este disparador, que era el cuento, que a la vez es muy simple, pero tiene mucho impacto, em, se trabajaron los mitos, ¿sí? Entonces, a ver, para mí fue un poco choqueante porque en clase una de mis alumnas también me dijo, una de mis amigas falleció por HIV y elegí este tema porque sé que no quiero que mis alumnos no sepan de qué se trata. Entonces yo dije, qué importante dar el espacio y que pueda ser consciente también de decir, esto es ESI, hay que incluirlo, ¿sí? Entonces, bueno, de hecho terminó la mini clase ahí y nos repartió las cintas rojas, así que fue, la verdad, muy movilizante. Y después de trabajar con todos los mitos, la idea también era, desde el lado de la mujer, eh, surgieron otros mitos y que los chicos puedan pensar en otras cosas, en otras inquietudes, en otras, sí, en otras dudas que tienen sobre el tema. Así que, bueno, yo les vengo a compartir eso que lo trabajé en terciario. Después, Sil, con perdón, yo puedo Silvi, sí, aprovechar para contarles por si a alguien le interesa el tema y quisiera sumar material. Bueno, un cuento que trabajé otros años, cuando surgió por necesidad del grupo también trabajar este tema, tenía una alumna que su hermano tenía SIDA. Leímos el cuento Los ojos del perro siberiano, que relata la historia justamente de la violencia desde la propia familia. eh, Al tener un integrante, bueno, con esta enfermedad, y no les quiero spoilear el final, pero bueno, los ojos del perro siberiano justamente son porque el perro del personaje principal tenía los ojos que nunca lo habían visto ni con prejuicio ni con pena. Bueno, el mensaje que deja es muy lindo y a los chicos les llega desde el relato del cuento. bien. Bueno, después con Silvina trabajábamos juntas en la secundaria de Junín, en la preuniversitaria de la UNOVA, y bueno, con ella también pusimos a la hora de planificar era pensar en cómo abordar los temas y además además de pensar en la ESI, a los chicos los motiva, hay un montón de, de temas que son enriquecedores, no solo porque decidimos llevarlo nosotras, sino que tienen que ver con las necesidades y los intereses de los chicos mismos. En el caso de este trabajo que hicimos con Frida, em, fue un trabajo que, primero que la lectura es súper llevadera y trata tantos temas, además de la vida y de la biografía de Frida Kahlo y todo lo que ella sufrió, el bullying, las relaciones tóxicas, em, todo toda la lectura enriquecedora de su vida. Fue un proyecto que lo llevamos a cabo un cuarto año. eh, y bueno, después, al final, los chicos también diseñaron actividades usando diferentes aplicaciones relacionadas a la vida de Frida. Después, en cuanto al rol de la mujer, que es un tema que lo abordamos en muchos momentos del año, en este caso es relacionado al deporte, trabajando con material auténtico como una TED Talk. En este caso es una chica que habla de bueno, del género específico en el deporte,
En este caso, ella es la única, como se ve ahí en la imagen, la única chica en todo el campamento de verano que hicieron en las clases de básquet y cuenta su experiencia y a la vez demuestra con porcentajes y con encuestas y demás todas las diferencias que hay entre, por ejemplo, una entrenadora mujer de la NBA y un entrenador hombre. Cuánto gana uno, cuánto gana el otro y demás. Y este es un tema que también a los chicos les, les despierta y los engancha. Bueno, justo nuestra colega recién también habló del mismo tema. Yo estaba pensando, digo, ahí justo tenemos las mismas imágenes hablando de Afganistán y demás. Marcela, sí, porque veníamos con Silvi íbamos diciendo, es que nosotras, con respecto al rol de la mujer, en la secundaria lo que hacíamos los viernes específicamente, porque teníamos clases lunes, miércoles y viernes, de 8 a 10 de la mañana, un horario. Y los viernes lo dedicábamos a las noticias. Entonces, nosotros llevábamos una imagen o un link o, bueno, una noticia en sí y la proyectábamos y eso era el disparador para charlar, para empezar a trabajar. Y bueno, los chicos también tenían que llevar su propia noticia que podía ser del interés de ellos. Así que bueno, me acuerdo que cuando trabajamos esto y la diferencia entre 1972 y, bueno, esa es del 2012, ya la otra es muy gráfica, es muy impactante y a la vez sugiere tanto, ¿no? Y bueno, como Marcela decía, no hay que ir a lo mejor a Afganistán para pensar en todos estos temas y darles el espacio a los chicos. En este caso nosotros teníamos cuarto año de secundaria, como podría haber sido otro año, pero que después agradecen tener el momento para soltarse, para hablar, para que alguien los escuche también. Y que obviamente a veces tienen las herramientas lingüísticas para hacerlo en inglés y otras veces no, que con la ESI nos pasa, que necesitamos explicarlo en español o ellos necesitan eh, ok. Ahí voy mirando los comentarios. Así que, bueno, con el caso de Rosa Parks, me acuerdo que habíamos hecho todo un proyecto sobre los derechos humanos, derechos civiles en general, que incluía mucho, desde Martin Luther King, Kennedy, bueno, un montón de cosas, pero el- la imagen que a veces aparece en los libros de texto, así como medio de los pelos, Rosa Parks, pero era, a ver, hay que ponerla en contexto. ¿Por qué estaba luchando? ¿Qué significa? O sea, hoy en día también hay un montón de videitos que a veces no son reales, ¿no? Son actuados, pero esos videitos que vos decís, bueno, le cedo el asiento a la mamá con el bebé, le cedo el asiento a el anciano, pero son cosas que ahí está. Es súper importante ir a la historia y ver, bueno, por qué Rosa Parks es tan importante y bueno, con respecto a todo lo que es lo cultural, lo social, que hay que trabajar en la clase de inglés. Y justamente venía Malala después, también Marcela la nombró. Eh, bueno, el libro que nosotros tomamos, que también es de una lectura este, muy fácil, Good Night Stories for Rebel Girls, estas historias de mujeres extraordinarias que, que para trabajar con un nivel básico son geniales, porque además son tan breves, que las hemos trabajado con tantos, con tantos grupos que es verdad, además es cercana porque bueno, eh, Y lo que decíamos trabajamos, hoy, perdón, el sí, contexto, que según dónde y por qué, a qué tema lo relacionamos, podemos leer una historia diferente. No necesitamos exacto. leer el libro completo. Porque dijimos, lo usamos para el Día de la Mujer,
específicamente con un grupo, pero también cuando hicimos en cuarto año el proyecto de los derechos del niño en agosto, la incluimos, porque también era importante incluirla ahí. Pusimos como especie de mind map para que ellos pudieran desarrollar más las habilidades comunicativas y demás. Y dijimos, bueno, que investiguen esas fechas, que investiguen a ver qué es UNICEF, qué son las United Nations, y vamos a poner o una cita o una imagen. Y el proyecto de que también le incluimos a las activistas del cambio climático. Es como si tuviésemos escuchado de Marcela, ¿eh? Los speeches de Greta y de la otra chica de Brasil. Sí, exacto. Bueno, y vamos bien con el tiempo porque creo que esta es la última slide. Otro proyecto que tiene que ver con consentimiento, que partió todo esto en pandemia. Yo dije, ay, encontré este videíto que es genial, que se llama Consent, It's Simple as Tea, que si son profes de otra materia y lo pueden encontrar en español también, es tan simple, pero tiene tanto impacto, porque son dibujitos, ¿sí? Uno le ofrece té al otro. Y primero dice que sí, pero después, ay, no, no quiero té. Y entonces no le podés obligar a tomar té si no quiere. O se quedó dormido, entonces no podés obligarlo a tomar té, porque está dormido o no está consciente. Entonces son cosas que uno las ve graficadas así en un dibujito que uno dice, ay, para trabajar con los adolescentes fue el punto de partida espectacular para hablar de un montón de cosas. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron un video parecido, pero con otro elemento, que no sea el té. Entonces, algunos hicieron con pasta, otros hicieron con chocolate, otros hicieron con otras cosas. Y el mensaje de no es no. Bueno, el consentimiento es primordial, ¿sí? Paren de stop blaming the victim, ¿sí? Mensajes muy simples, pero importantes. Así que, y eso era lo que iba a repetir, pero darles el momento para que ellos hablen de algo que realmente les es o sea, les es cercano, que no lo pueden charlar a lo mejor en otra materia, o no surge. Entonces, bueno, a lo mejor nosotros, los profes de inglés, como que todo el tiempo estamos viendo, ay, este videito lo puedo usar para tal cosa, ay, esta peli, esta escena, voy a usar esta escena, y bueno, y a veces después salen unos proyectos así como, wow. Y esta semana, Silvi, ¿vos querés comentar que viste esto? Justamente queríamos mencionar, bueno, Sil habló del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el 1 de diciembre, y ahora estamos justamente a 3 días de que se conmemorase el Día de la Prevención de la Violencia en el Noviazgo, que fue el 27 de mayo, en memoria de Carolina Lo. Seguramente recuerdan este caso, una chica que murió en manos de su pareja de 113 puñaladas cuando todavía no existía la figura de femicidio, y él apenas recibe unos pocos años de cárcel y vuelve a vivir al barrio de Carolina, cerca de su familia, violentándola permanentemente. Lo último quisiera leerlo para que no se me pierda nada. Dice que las cifras de la de la Organización Mundial de la Salud nos hablan de que 1 de cada 4 adolescentes sufre violencia por parte de su pareja antes de los 20 años. Por eso es que la prevención también se construye en la escuela, y la ESI como política de cuidado es una herramienta clave para garantizar el derecho de las juventudes a vivir sin violencia. Muy bien, Silvi. Bueno, por último queríamos aclarar obviamente que todo tiene que ver con las necesidades y los intereses del grupo, que nosotras contamos nuestra realidad en provincia de Buenos Aires. Bueno, yo estuve trabajando en Rosario unos años y también uno ve diferentes cosas
como Silvi también dijo, me acuerdo de haber ido al FAPI ahí en Santa Rosa y encontrarme con colegas que me dicen, no, yo en mi provincia no, yo no puedo, ¿no? Y bueno, uno como que da por sentado y asume, ay, sí, sí, y a veces no es tan así. Entonces, En bueno, provincia de Buenos obviamente Aires que tenemos formación permanentemente, ¿sí? Bueno, mediante los CIE, y esto nos ha allanado muchísimo el camino. Creo que ya no ujú. podemos pensar la planificación de otra forma que no sea student center, en las necesidades y que la ESI nos atraviese el aula permanentemente. Por eso queríamos decir que, bueno, nosotros mostramos desde nuestro contexto y después, ojalá algo de todo lo que mostramos les sirva, les abra, tengan una idea, que a la hora de diseñar o proyectar para más adelante, bueno, les haya gustado algo del material que trajimos para compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, chicas. No sé si alguien tiene Gracias. alguna pregunta, algo que les quiere comentar a las chicas. Yo voy mirando Sí, los sí, mira. comentarios. Ujú. Gracias por los lindos comentarios, chicas. Hola, ¿cómo están? Hay chicas, perdón, porque llegué a ver chicas, no sé si hay chicos también. Ah, no, Ay, ¿se me se hizo escucha? con el mate, qué bueno. No sé si Sí, me escucha. Nadia, ¿estás hablando? Sí, sí, sí. Ay, perdón, porque no sé si. No, que quería hacer un comentario que con lo que compartieron de Back and Me. Justo hoy a la mañana en mi colegio bueno, hubo elecciones del centro de estudiantes, entonces yo sabía que iban a estar un poco, bueno, revolucionados mis estudiantes. Entonces dije, voy a llevar un juego de ESI, que eso hago, bueno, tengo como con Sexuate, no sé si lo conocen, es lo más, este juego. Y dentro de una de las categorías, que no sé si era cuerpo, creo, salió una pregunta del VIH. Y uno de mis estudiantes dijo como, era como, es el tratamiento del VIH? Tienen tercer año, 15 años. Y uno dijo como, bueno, no, ya está, se muere. Yo, ¿cómo? ¿Cómo? Y estuvo buenísimo para charlarlo, que no tenía nada que ver con lo que yo un momento muy interesante para hablar. Entonces, como dije, wow, ahora estoy pensando cosas para llevar a esa clase en el futuro, así que gracias. Me encantó lo de Back Ah, on Me. bueno, bueno, bárbaro. Sí, yo recuerdo hacer una capacitación acá en el CIE de Bragado donde era más sobre salud y la parte del cuerpo y demás, pero también que uno dice, ay, uno a veces lo que tiende es decir, ay, si esto no sé, llamo a un profesional. Como que diciendo, ya eso es la solución. Y hay tanto por hacer, tanto o sea, para armar en el proyecto y para incluir tanto a colegas de otras materias, a gente no solo de la comunidad, pero hay tanto trabajo por hacer que a lo mejor tampoco los chicos se sienten cómodos. Preguntándoles así a alguien que viene una vez a la escuela y no los ve más. Entonces, el acercamiento con ese juego, con una historia, pero darles continuidad, eso es lo importante también. Bueno, gracias. Qué lindo los comentarios. Bueno, si nos quieren seguir, ahí está el contacto. Bueno. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Y yo iba a comentar una cosita. Hace unos cuantos años, en una de las escuelas donde trabajo, la directora propuso hacer algo para que las chicas no queden embarazadas. Entonces yo dije, bueno, no voy a hacer algo para que las chicas no queden embarazadas, lo que voy a hacer es hablar de cómo cuidarse de las enfermedades de transmisión sexual. Y de paso, las chicas no quedan embarazadas. Pero era como si fuera culpa de las chicas que quedaran embarazadas, lo cual me había enojado un montón a mí. Todavía recién estaba empezando la ESI, digamos. Así que, bueno, agarré por la tangente, bueno, suelo agarrar por la tangente, y creo que todas solemos hacer eso cuando nos dicen esas cosas así.
bueno, salimos para un costadito y vemos. Me parecieron sumamente interesantes todos los proyectos que compartieron. El de música me encantó. Eh, y bueno, no sé si alguien más quería comentar algo más, y si no, nos vamos al recreito. Perdón, comento algo que, con conexión por ahí con algo que comenté también en la charla de Marcela anterior. Lo importante de generar se, no solamente se quiten dudas, se aborden mitos en relación a todos estos temas, sea diversidad sexual, cuerpo, identidades, subjetividades, masculinidades, digo, porque hoy las tecnologías, como dije antes, están tan a mano y también el uso lleva a tanta fake news y tanta información errónea y que ya no sabemos si yo me estoy confiando hasta en el chat GPT de la información que me tire o de ya no, ni siquiera busco la fuente. Entonces, qué importante también que se den estos espacios, así como decía Silvana, que se sistematice, digo, que no sea solamente una vez un encuentro, con esto que la integralidad que mencionaba Marcela, ¿no? De que sea realmente sistematizado, que sea un espacio que se incorpore institucionalmente, que no dependa incluso de voluntades aisladas de cada docente, de decir, ay, porque yo tengo ganas. No, la importancia de que sea una política, ¿no? Y de que eso también aliente a que no ocurra esporádicamente o simplemente porque hoy se me ocurrió que podríamos, ¿no? Qué importante de que se genere el espacio y de que se sostenga, ¿no? A lo largo del tiempo. Gracias, chicas, re interesante. Gracias. Gracias a Y que, ustedes por, que por el perdamos el espacio. miedo, que le perdamos el miedo